Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Maestra Jennifer Marlene Alcocer Martínez, Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de la Infancia y la Adolescencia, Licenciatura en Pedagogía, Diplomado en Curso de Psicoterapia de Ansiedad y Depresión, Coordinación de Orientación Educativa a nivel bachillerato, Docente a nivel bachillerato y licenciatura. Psicoterapeuta individual en consultorio particular. Actualmente, coordinadora de posgrados de psicología en la Universidad Vasco de Quiroga. Universidad Vasco de Quiroga, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Adelante, maestra. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias a todos los presentes. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en esta mañana, poder compartir de un tema muy importante que vamos a hablar el día de hoy, que sé que pues justo hay como mucha inquietud al respecto por todo lo que implica y además porque seguramente hemos sentido el estrés en varios momentos y a todos nos ha ocurrido. Entonces, bueno, pues quiero compartir con ustedes esta siguiente presentación. Quiero poder ir dándoles el contexto acerca de lo que es este tema. Y bueno, al final, si tienen alguna duda, si hay alguna inquietud o a lo mejor alguien quiere compartir algo, a lo mejor un caso o el caso de un amigo, dicen por ahí, pues entonces podemos abrir esa parte. Bien, bueno, el tema es el manejo del estrés personal en el ámbito empresarial. ¿Cómo es que justamente esta parte que es tan personal, esto que nos ocurre del estrés, llega a esa parte de nuestro trabajo, a esa parte en donde está la situación empresarial? Bien, vamos a ver un pequeño panorama. A ver, vamos a hacer como un pequeño quiz. ¿Qué tan estresado soy o qué tan estresado estoy? ¿No? Y vamos por ahí midiendo. Yo voy a hacer como estas aseveraciones. Ustedes vayan revisando consigo mismos qué tanto pueden caber dentro de esto que yo describo. Dice, continuamente pienso en lo que tengo pendiente por hacer y eso no me permite relajarme ni siquiera en momentos en donde son de diversión, con amigos
o con mi familia. No duermo o no descanso, porque a veces dormimos, pero no descansamos, pensando en lo que tengo que hacer. Antes de terminar una cosa, ya estoy iniciando la siguiente. No concluyo una y entonces estoy haciendo otra y puedo empezar otra y otra. O incluso hago varias cosas a la vez y no termino ninguna. Parece que siempre voy deprisa. Busco continuamente que las cosas queden perfectas y si no me quedan perfectas, me siento frustrado. Hablo aceleradamente, incluso atropellándome en mi propio discurso. A veces no solo hablo de un discurso verbal, a veces escribimos atropellándonos en nuestro propio discurso. Hay pocas actividades sociales o incluso hay pocas cosas que me interesan hacer. Suelo trabajar en casa porque no termino la labor en mi oficina y entonces me llevo mi computadora, me llevo mis archivos, me llevo mis cosas que hacer y me pongo a trabajar en casa. Bueno, estas son algunas de las cosas que nos pueden ocurrir para empezar a medir esta parte del estrés. Bien, ¿y qué es? ¿Qué es el estrés? Bueno, primero que nada quiero decirles que el estrés es una definición, es una reacción que aparece en nuestro cuerpo que tiene que ver totalmente con la parte fisiológica, pero lo más importante es que esto es natural, es decir, todos los seres humanos llegamos a esta parte de sentir un estrés. Pero ¿para qué nos sirve? El estrés tiene una función muy importante y es que prepara a nuestro organismo para ejecutar una acción. Empiezan a identificarse ciertos niveles y entonces nuestro cuerpo genera reacciones fisiológicas que nos preparan para generar una acción. En términos generales, se trata de un estado de tensión en nuestro cuerpo que lo pone en un modo alerta a nivel biológico necesario para la supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando nuestro cerebro detecta que hay una situación de alerta, que algo está ocurriendo a lo que nosotros debamos reaccionar, entonces lo activa. Activa nuestro cerebro y lo pone en modo justo alerta y en acción. Es algo natural y nos ayuda a ponernos a salvo o activarnos cuando lo requerimos. Es una situación de supervivencia porque regularmente cuando vivimos una situación de estrés o cuando el cerebro interpreta que estamos viviendo una situación de alerta o de peligro, lo que ocurre es que justo eleva como esa alarma y entonces activa para que nos pongamos en alerta. Esto nos ocurre, por ejemplo, a nivel fisiológico, cuando estamos en una situación real de peligro, cuando estamos, por ejemplo, necesitamos huir de un lugar, necesitamos ponernos a salvo, a lo mejor de pronto hay una situación de incendio, hay una situación de inseguridad y entonces requiero correr o necesito ponerme a salvo o necesito esconderme o necesito hacer algo para ponerme a salvo. Y entonces mi cerebro activa todo un sistema en nuestro organismo para poder ejecutar esa acción. Si yo necesito huir, si yo necesito hacer algo o tomar una decisión, entonces nuestro cerebro empieza a generar funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, irriga sangre a nuestras extremidades inferiores o superiores para generar esa parte de huida o para tomar decisiones respecto a qué hacer para ponerme a salvo. Y entonces todo eso se activa. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando en algún momento la situación no es real, sino que la situación es imaginaria? Es decir, yo imagino escenarios en donde las cosas pueden estar mal o puedo tener un peligro o alguien cercano a mí puede tener un peligro. Pues igualmente el cerebro no identifica si la situación que estoy imaginando es real o es justo pensado o es solo una idea. Igualmente nuestro cerebro se empieza a activar y todas estas funciones en el cuerpo se generan. Pero bueno, nos dice Hans Selye en 1956 acerca del estrés,
que el estrés es una respuesta inespecífica del cuerpo a cualquier tipo de demanda, ya sea por condiciones agradables o desagradables. Hay lo que se llama el buen estrés o el mal estrés. ¿Por qué? Porque no siempre tiene que ver con situaciones negativas o desagradables o de peligro. Nuestro cuerpo también se activa cuando hay situaciones agradables, ¿no? Cuando algo, a lo mejor necesitamos tomar decisiones o estar en acción hacia una cosa positiva. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo la imagen de una, en el lado izquierdo, a lo mejor si nos dan una mala noticia sobre una enfermedad, ¿no? Y entonces se empieza a activar una situación de alarma en nuestro cuerpo. Pero también nos puede ocurrir que vivamos una situación de gran sorpresa o muy agradable, como por ejemplo la pedida de matrimonio, ¿no? Y entonces también nos ocurre esto, pero esta es una situación agradable, esto es un buen estrés, porque nuestro cuerpo requiere tener una respuesta y entonces ocurre esto. Hay varias situaciones en nuestro cuerpo en donde se ve manifestado que estamos viviendo esta situación. Por ejemplo, una sudoración excesiva, tal vez sufrimos de taquicardia o entonces empieza a acelerarnos el bombeo del corazón. Nuestro cuerpo en general se pone un poco más tenso, puede generar un dolor de cabeza o mareo. Hay diferentes situaciones en donde lo vemos reflejado en nuestro cuerpo. Y entonces, cuando nos ocurre incluso una situación positiva como esta que está en la imagen, pues también tenemos esos síntomas, ¿no? También podemos sufrir sudoración, también empezamos a sentir palpitaciones en el corazón, o nos ponemos nerviosos o nos ponemos marear, podemos titubear y hacer algunas cosas. Entonces, hay este mal estrés, pero también hay el buen estrés. La noticia o la mala noticia es que regularmente las condiciones que vivimos suelen ser desagradables o le ponemos prioridad a esas situaciones desagradables y entonces empieza el mal estrés. Ahora, ¿qué pasa y qué ocurre cuando las situaciones de estrés no se vuelven solamente cuando hay que tomar decisiones o cuando hay que huir o cuando hay que hacer algo para generar una sobrevivencia, sino que empiezan a generarse situaciones en nuestro medio, en nuestro entorno, que disparan esta situación de estrés? Quiero compartirles que hay 3 fases en torno al estrés que van subiendo en intensidad. Hagan de cuenta como que es un semáforo. Ajá. Y entonces la primera señal es una fase de alarma, está en verde. Es decir, hay una situación nueva, una situación que puede ser desconocida o que incluso ya conocemos y entonces empieza a prender esa alarma. Hay una situación desconocida o una situación a la que vamos a reaccionar. Empieza a generar una tensión muscular en nuestro cuerpo, se empiezan a agudizar los sentidos porque entonces tengo que estar alerta, algo está ocurriendo y entonces tengo que agudizar mi oído, tengo que agudizar mi vista y entonces empiezo a ponerme como en esta situación de alerta. Algo está pasando, tengo que estar alerta. Empieza también a haber un aumento en la frecuencia cardíaca y se empiezan a liberar hormonas en nuestro cuerpo. Aquí es una parte muy importante, puesto que en esta liberación de hormonas empieza a haber hormonas o sustancias en el cuerpo que no son de manera natural o que no son regulares que deben ocurrir, que son hormonas que activan nuestro cuerpo para ponernos en ese modo alerta, pero que cuando esa situación termina, ¡fum!, es como si se apagara y entonces puedo seguir mi funcionamiento normal. Hagan de cuenta que es justo como si fuera una alarma de incendio o una alarma por un sismo y de pronto se enciende la alarma, entonces me pongo alerta, agudizo mis sentidos, empiezo a revisar qué es lo que tengo que hacer, mi cuerpo se pone en este modo alarma o en este modo alerta, empieza a generar esas hormonas y entonces actúo. En lo ideal, actúo y se revierte. Se apaga la alarma y entonces regreso a un estado regular, a un estado de equilibrio. Pero cuando esa alarma no se apaga, cuando esa alarma sigue sonando, porque me quedo en esta situación de estrés,
entonces entra una fase de resistencia. ¿Qué es la fase de resistencia? La situación no se termina, la situación no concluyó, no se resolvió. Entonces yo sigo manteniendo esa situación de tensión muscular, de agudización de mis sentidos, y entonces tengo que empezar a generar una adaptación al estrés. Todo eso que me está ocurriendo, entonces ahora tiene que adaptarse. Tengo que adaptar mi emoción, mi cognición, mi pensamiento y mi fisiología, mi organismo, a esto que está ocurriendo. Y entonces entra esa fase de resistencia. Y aquí ya empiezan a generarse otras situaciones fisiológicas, que es la elevación de la glucosa. Ajá. Entonces empieza otra situación más a nivel fisiológico. ¿Qué pasa si yo no consigo hacer esta adaptación? ¿Qué pasa si esa alarma, si esa alerta no se apaga? Hay una fase que se le llama la fase de agotamiento, en donde entonces viene un estrés severo. Entonces, esa taquicardia, esa sudoración, ese dolor de cabeza, esa agudización de sentidos, se quedan encendidos. Pero, evidentemente, empieza a agotarse. Se acaba esa reserva, se acaba ese modo alerta, se acaba esa forma en que yo reacciono, y lo que sigue ocurriendo dentro del organismo, es decir, esta liberación de hormonas que terminan siendo tóxicas y esta elevación de glucosa que también nos hace daño, se quedan en el organismo. Y eso sigue circulando en nuestro organismo y es lo que termina haciéndonos daño. Ajá. Entonces, las reservas físicas, las reservas psíquicas, las reservas cognitivas empiezan a agotarse y empiezan a agotarse esas funciones y nuestra capacidad de respuesta se empieza a perder. ¿Qué consecuencias podemos tener a esto? El estrés crónico. Ya cuando llegamos y hemos llegado a la fase de agotamiento, el estrés se vuelve crónico. Ya la alarma no se apaga. Imagínense. Yo creo que les ha tocado vivir en algún punto, en algún momento, en que una alarma empieza a sonar y entonces nos ponemos en un modo alerta, algo está pasando. Después la alarma a lo mejor no se apaga, no se atendió la situación y la alarma sigue sonando y sigue sonando y sigue sonando. ¿Qué nos ocurre? De verdad, ¿qué nos ocurre cuando estamos escuchando una alarma que suena y suena y suena y suena por minutos, incluso por horas? Pues empieza a generar qué estrés, justamente qué estrés lo que está ocurriendo. Justo eso nos pasa. Si la alarma no se apaga, empieza a generar un estrés crónico. Hay una incapacidad para controlar nuestro entorno. Ya no estamos en conjunto con ese entorno. Ya entonces hay una división. Ya me separo. Ya no me interesa tanto lo que está pasando. Pero lo que está dentro de mi cuerpo, eso que está liberándose las hormonas, esa elevación de glucosa, esa pérdida de capacidad de respuesta, eso sigue ocurriendo. Aunque a lo mejor de una forma más consciente ya no estamos conectando con eso, pero nuestro cuerpo lo sigue generando. Empieza a haber trastornos del sueño, empieza una sensación de agotamiento y es agotamiento crónico y empieza a haber enfermedades psicosomáticas. Esto es súper, súper importante. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas que su origen principal no tiene que ver con una situación orgánica o fisiológica. El origen, me refiero justo al origen, no me refiero a que exista o no exista. Por supuesto que existe. Claro que lo estoy viviendo, claro que lo estoy sintiendo, pero el origen de esto no es una dificultad orgánica. El origen de esto es una situación emocional, una situación psicológica, es una fase de agotamiento, es una situación que viene y se origina justamente de esta situación. Tenemos diferentes estresores en la vida cotidiana, ¿no? Y todos hemos vivido el estrés, todos hemos tenido situaciones de estrés, porque les digo, es algo que pasa en nuestro organismo, que es natural que nos ocurra. Si no contáramos con esto, si no hubiera el estrés, pues entonces cuando hay una situación a lo mejor de una balacera, cuando hay una situación de estar en peligro, algo, pues entonces no tendríamos este modo supervivencia. Es un modo supervivencia.
¿Qué estresores hay en la vida cotidiana? Todos los que quieran nombrarme, ¿no? Empezando porque desde tenemos que levantarnos a cierta hora para ir al trabajo. Salimos y hay una gran cantidad de tráfico. Ya hoy hizo calor, pero ayer estaba lloviendo, pero hace un mes estaba haciendo un calor terrible, ¿no? Y ya posteriormente viene el frío. El clima también es algo que generalmente nos estresa, que genera, es un estresor, digamos, pues parte de lo natural que vivimos, que también nos estresa la vida familiar, ¿no? ¿Qué está pasando al interior de mi familia? A lo mejor tengo hijos que son muy pequeños, son bebés y entonces hay que atenderlos, a lo mejor lloran en la noche porque hay que darles de comer y entonces ya me interrumpió el sueño, pero a lo mejor no tengo hijos pequeños, a lo mejor tengo hijos adolescentes y no duermo porque a lo mejor se fueron de fiesta anoche y llegaron tarde, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene situaciones en la escuela que está viviendo, su situación académica a lo mejor no es muy buena, a lo mejor está sufriendo de bullying en la escuela o me mandaron llamar a la escuela porque algo pasó. Esta vida familiar también tiene el efecto de ser un estresor. Nuestra vida social, ¿no? A veces la vida social tiene digamos, tenemos esa idea de, pues en la vida social a lo mejor generamos un relajamiento, a lo mejor estamos a gusto, la pasamos bien, pero hay momentos en que la vida social se puede vivir también de una forma estresante. A lo mejor si no voy a la reunión social con los amigos de la generación donde salimos de la secundaria, a lo mejor van a decir que hay que qué mala onda soy, que por qué no fui a la reunión, que esto, que por qué no llegas temprano a la reunión, también puede ser y terminar en una situación de estrés. Las relaciones de pareja, ¿no? Ya sea que sea una relación de matrimonio, a lo mejor es una relación de noviazgo, o a lo mejor porque no ha sido una relación de noviazgo, pues también nos genera estrés. La vida laboral, ¿no? Que vamos a hablar más adelante justamente de esto y nos vamos a centrar un poco en lo que tiene que ver con el estresor de la vida, el estrés, la vida estresante de la vida laboral, de nuestra situación en una empresa, en una institución, o a lo mejor soy emprendedor, ¿no? Y finalmente la salud. Yo les decía, por ejemplo, puede ser que tengamos una noticia acerca de una situación de salud que estamos viviendo, pero no solo cuando es una enfermedad como tal, sino simplemente el hecho de sentir un dolor, el hecho de sentir a lo mejor una incomodidad o tener un padecimiento, pues ya nos genera un estrés. Y algo también muy importante es que muchas veces empezamos a imaginar situaciones catastróficas o nos vamos a la idea de un pensamiento negativo de que las cosas van a estar mal. Voy a llegar a tal punto y el tráfico va a estar peor. Seguramente al rato va a hacer calor y ya me puse esta chamarra y me va a dar calor. Tengo este dolor de cabeza y a lo mejor ese dolor me va a llevar a tener un síntoma o una enfermedad mayor. Estoy en esta relación de pareja, pero a lo mejor al rato me va a terminar mi novio. Y entonces esa idea continua de situaciones o de ideas catastróficas o de ideas negativas justamente nos eleva el estado de alerta continuo. Algo que no está pasando, algo que es una idea, algo que es algo a futuro que ni siquiera sabemos si va a ocurrir, nos altera y nos llega a esta situación de estrés. Ay, me fue mal en este proyecto, en el trabajo, seguro me van a correr, seguro me van a descontar, seguramente mi jefe se va a enojar, me van a llamar la atención. ¿Y qué es lo que pasa? Saben, en el futuro puede haber N cantidad de situaciones y podemos imaginar todas orientadas hacia lo negativo. Y vuelvo a repetir, en nuestro cerebro no hay la posibilidad de decir si esto que está pasando es real o es imaginario. Igualmente lo vivo. Entonces, nuestro organismo genera esta situación de alarma y empieza a generar la activación de los sentidos, la activación de la glucosa, la hormona que me levanta toda esta parte de ponerme en acción y de ponerme, estoy en una situación de peligro, alerta, tengo que estar así. Entonces, ¿saben qué? Cuando imaginamos esa N cantidad de situaciones, todo lo que estamos
manteniendo nuestro organismo. Mi hijo no llegó, seguramente ya algo le pasó, lo secuestraron, chocó, tuvo un accidente, está en el hospital, está en la cárcel. Entonces, imagínense cómo está nuestro cuerpo, generando una y otra y otra y otra vez esa alarma dentro de nuestro organismo. La respuesta que da nuestro cuerpo ante esto es justamente lo que llamamos la respuesta al estrés. Si no se puede controlar, si no se llega a generar un control de esto que nos sucede, entonces llega a situaciones fisiológicas. Hay 4 factores principales que causan el estrés. Factores fisiológicos, factores psicológicos, factores sociales y factores ambientales. Más o menos les pongo en contexto sobre cuáles serían estos factores. Los factores, por ejemplo, fisiológicos, estaríamos hablando justamente de esta parte un poco más orgánica, en donde estamos teniendo a lo mejor una situación de una enfermedad, de un dolor, pero también hay cosas a lo mejor de pronto un poco más naturales, que puede ser el simple hecho de los cambios que suceden en nuestro cuerpo, por ejemplo, en el tiempo de la adolescencia. Ajá. El hecho de que el cuerpo está cambiando le genera en el adolescente una situación de estrés. Fisiológicamente algo está moviendo, además de que, bueno, hay una gran cantidad de hormonas que hay en este punto que nos llevan a esta parte. Otro serían los factores psicológicos, en donde estos pensamientos que tengo, estas situaciones de a lo mejor las relaciones en la parte de la vida social, de la vida laboral, de la vida en pareja, despiertan este estrés. Los factores sociales, las relaciones con las personas, la parte de poder generar una convivencia y algunos factores ambientales que ya los habíamos por ahí marcado, ¿no? El clima, el tiempo, lo que ocurre en mi entorno, pero también cuando yo dentro estoy en un ambiente que físicamente no es un ambiente adecuado, ¿no? Un ambiente en donde a lo mejor no hay suficiente ventilación, donde a lo mejor no hay suficiente luz, y eso mismo también nos puede causar un estrés. El estrés afecta a todas las poblaciones en diferentes momentos y en diferentes etapas de la vida. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, en el 2022, la edad de mayor índice en donde se manifiestan las situaciones de estrés son entre los 18 y los 33 años. Y bueno, pues justo es la edad en donde estamos en el periodo de la entrada y el mayor punto de adultez, ¿no? Justo la adultez temprana y la adultez media en este tiempo. Y tiene que ver cuando empiezan las decisiones. A los 18 años tenemos que tomar una decisión de qué es lo que vamos a estudiar y después dónde vamos a trabajar y si me voy a casar o no me voy a casar o voy a tener hijos. Ahora ya que tengo hijos, ¿qué va a pasar con los hijos? ¿Dónde voy a trabajar? Esto que estudié me va a dar para tener una vida de solvencia suficiente. Si dejo el trabajo y me voy a emprender, ¿será suficiente? ¿Podré lograrlo? ¿Podré hacerlo? Y entonces justo es el tiempo de mayor estrés. Ahora, me voy directamente a cuáles serían los síntomas que se manifiestan a partir de una situación de estrés. Ya no solo cuando estamos en esta fase de alarma, ya no en este semáforo verde, ya estoy hablando del semáforo amarillo, ya estoy hablando del semáforo rojo, en donde empieza a haber esta fase de agotamiento, esta fase en donde se vuelve un estrés crónico. Hay un cansancio permanente, hay una fatiga crónica, puede haber dolor de cabeza o dolores en general, dolores musculares o contracturas en el cuerpo. Tengo un dolor de espalda que no se me quita hace varias semanas. Tengo dolor de cabeza desde hace 3 días y por más que me tomo un analgésico, no pasa. Tengo a lo mejor un dolor en la espalda baja que no me deja ni sentarme, ni acostarme, ni estar parado. Sufro de insomnio, el insomnio puede ser justo que no conciliamos el sueño, pero también
trastornos del sueño como estoy dormido y de pronto me despierto. A medianoche, justo a la misma hora, me despierto y empiezo a tener taquicardia, empiezo a tener sudoración y ya no me puedo volver a dormir. O tengo un sueño muy intermitente, duermo, despierto, entonces no hay un descanso suficiente. Siento esta parte de ansiedad. ¿Qué otra cosa? Hay alteraciones digestivas. Uno de los factores más destacados donde se manifiesta el estrés justamente en nuestro cuerpo tiene que ver con el aparato digestivo. Las alteraciones que hay a nivel digestivo son una de las más frecuentes que ocurren. Empiezan los dolores, empieza la colitis, la gastroenteritis, la gastritis, toda la citis, ¿no? Que es esta inflamación constante que hay en el aparato digestivo, que provoca dolor, que provoca incomodidad, que provoca varios síntomas. Ajá. Y entonces hoy es muy frecuente escuchar justo a las personas hablar de este tipo de alteraciones en su cuerpo. Sufro colitis y entonces cualquier situación, luego tengo este dolor en el estómago, tengo esta inflamación. Ajá. Entonces es muy común que ocurra en nuestro cuerpo a nivel digestivo cuando tenemos una situación de estrés crónico, las alteraciones digestivas. Otro es la pérdida de las sensaciones de placer. Eso que a lo mejor antes me gustaba hacer, hoy ya no me interesa. Hoy digo que ya no tengo tiempo de ir al cine, cuando antes me gustaba mucho y disfrutaba ir al cine. Me gustaba ir a lo mejor con mi familia, a lo mejor me gustaba ir solo al cine. Hoy ya no, hoy creo que ya no tengo tiempo para ir. Me gustaba ir a bailar, pero ya esto ya no es para mí. Me gustaba hacer esto y ya hoy ya no lo disfruto. A lo mejor lo hago, pero no lo disfruto. Ajá. Y cuidado, aguas, porque puede haber también situaciones que a nivel de familia, que a nivel de pareja, estamos perdiendo esa parte de convivencia con ellos por decir, no, ya no me interesa, ya no lo disfruto. Pero nuestros hijos, nuestra pareja, pues también van como en ese paquete, ¿no? Y si a los niños desde temprano les estamos dando este mensaje como, ay, pues haz las cosas aunque no las disfrutes y no, o sea, no hay vivir este momento. Otro de los síntomas, vivo continuamente irritado, o sea, cualquier cosa me genera irritación, me siento molesto, ya no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿no? Y entonces, con la primera persona que se cruza, empiezo a tener una situación de molestia, soy poco tolerante con las cosas, con las personas, incluso soy poco tolerante conmigo mismo. Ajá. Y entonces, ay, esto todo lo hago mal, todo me sale mal, soy un tonto, soy un burro, soy un inepto. Ajá. El nerviosismo, la dificultad para dormir, que ya les hablaba de estas partes de los trastornos del sueño, y también tengo un pobre concepto acerca de mí mismo. Ajá. La falta de autoconcepto o la poca seguridad que puede haber ante nosotros. Ahora, vamos a ver cuáles son esos signos de advertencia, la fase alarmante de este estrés. Empieza con estos síntomas que les comentaba, pero hay otros signos más fuertes y ya más graves, donde estamos hablando de que algo está mal con esto. Son tres en general. Los signos emocionales. Tengo unos cambios frecuentes y disparos en el estado anímico, ¿sí? Puedo a lo mejor en un momento estar muy tranquilo, estar muy feliz, estoy cantando, estoy de lo más relajado, pero de pronto me enojo. Y el enojo es totalmente disparado. Es un enojo, es una irritabilidad, empiezo a decir groserías, me levanto, golpeo el escritorio, me salgo. La irritabilidad constante, el insomnio y signos de depresión. Ajá. Hay una conexión muy fuerte y muy importante entre el estrés crónico, la ansiedad y la depresión. Uno puede ser causa de otro y viceversa. Ajá. Entonces, la depresión también es un síntoma de alarma muy fuerte. Ya cuando hay una situación de una tristeza extrema en donde
no solamente pierdo interés por aquellas cosas que disfrutaba, sino de verdad pierdo interés por absolutamente todo. Empiezo a perder el interés en el trabajo, empiezo a perder como esta situación incluso de responsabilidad en las cosas. Ya no me interesa las consecuencias que pueda haber. Si me corren de mi trabajo, ya no me importa. Si me deja mi pareja, ya no me importa. Y entonces está esta parte de la depresión. Signos del comportamiento, cuando se abandona la tarea, ¿no? Esta parte que les comentaba de perder interés y responsabilidad, pero ya la tarea se abandona. Empezar a tener problemas legales, evadir responsabilidades y llegar tal vez a una parte incluso de vicios. Y los signos físicos, ya enfermedades como tal más fuertes, más incluso crónicas, agotamiento físico, dolencias, trastornos, ya no solamente la colitis, sino de verdad un trastorno del sistema digestivo, un trastorno del sistema circulatorio. Hay algunos signos físicos muy, muy fuertes. Ahorita se están haciendo investigaciones sobre la relación que existe entre el estrés crónico y la diabetes. Justo porque empiezan estas hormonas, hay un disparo de la insulina continuamente y entonces se genera esta situación a nivel orgánica. Incluso se está revisando qué tanta relación hay. Cuando nos sentimos con este estrés, una de las cosas que hacemos para calmar aparentemente el estrés es empezar a tener una ingesta continua. Pero lo que más ingerimos, lo que más aparentemente nos calma son una gran cantidad de carbohidratos, una gran cantidad de azúcares y alimentos procesados que lo que hacen es elevar justamente esta parte de la insulina y de otras situaciones en nuestro organismo que nos llevan a tener también signos físicos y detonan enfermedades biológicas. Ajá, entonces, de verdad que es todo un tema esto. Ahora, vamos a hablar del estrés laboral. De acuerdo con la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, el estrés laboral se define como aquellas reacciones que son nocivas, tanto físicas como emocionales, que ocurren cuando las exigencias dentro del trabajo no igualan a las capacidades, a los recursos o a las necesidades del trabajador. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que estas reacciones físicas, estas reacciones emocionales, esa fase de alarma que les hablo, tiene que ver cuando dentro de nuestra actividad laboral, sea la que ésta sea, ¿no? Si soy empleado, si soy empleador, si soy emprendedor, si soy independiente, pero que a lo mejor estas exigencias que hay o estas necesidades no se adaptan a estas posibilidades que yo tengo. Y posibilidades no me refiero en cuanto únicamente de ser capaz de realizarlas o no, sino que puede ser que el tiempo sea limitado para que yo las realice, que la exigencia de hacer una entrega rebase mis posibilidades de recursos con los que cuento, recursos físicos, recurso de tiempo, recurso de personal, mi propio recurso emocional. A lo mejor de verdad no estoy en un buen momento para poder generar esta parte. Y entonces esas exigencias rebasan y empiezan a generar esta fase de alarma en mi cuerpo. Este dato que de verdad es sorprendente y es muy importante, que apenas en un estudio reciente que se hizo en este año, se detectó el 75% de los mexicanos padecemos fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos, ¿sí? De verdad, estamos dentro de los primeros lugares de estrés laboral en el mundo. 75% de los mexicanos entran justamente en este conteo, en donde el estrés laboral está generando pues un riesgo psicosocial muy importante. El estrés laboral es una de las principales consecuencias que hay de la exposición a los riesgos psicosociales.
Hoy en día se trata como, pues es un problema colectivo, es un problema de tipo social, ya no solamente es un problema individual, ya no es solo lo que le está pasando, ¿no? Y ahí vemos al trabajador. Por un lado, una gran cantidad de pendientes, ¿no? Por aquí tiene todos los pendientes listos para ser atendidos y ¿qué está pasando? Acá está la computadora, ¿no? Bueno, es una computadora, ya es como muy retro, es una computadora ya viejita, ¿no? Por un lado, el café, el famoso café que nos acompaña en la vida laboral, que de pronto puede llegar a tener, pues es un estimulante evidentemente que puede ayudar, pero que después se vuelve también un factor que puede ir en nuestra contra, ¿no? ¿Qué pasa si ese café le pongo las grandes cantidades de azúcar y no me tomo un solo café al día? A lo mejor me tomo 5 cafés y ya no puedo, ya no tengo la posibilidad de que un solo café me levante. Necesito más y necesito más. Por otro lado, el teléfono que no deja de sonar, ¿no? Les digo, es justo como una imagen muy retro, pero bueno, todo lo que hay que hacer y ¿qué está haciendo el trabajador? ¿Está atendiendo algún pendiente? No. ¿Está atendiendo en la computadora lo que tiene que hacer? No. ¿Está atendiendo el teléfono? Tampoco. Está como paralizado. Está paralizado, está sudando, se nota en su cara una situación de estrés, de una situación que está viviendo de angustia. Vean, por ejemplo, la expresión de su cara, sus dientes, ¿no? Seguramente está sufriendo de irritación. ¿Qué pueden imaginar que está pasando? A lo mejor le duele el estómago, a lo mejor le duele la cabeza, pero además vean justo la hora que es, ¿no? Está marcando por ahí las 4 de la tarde. Seguramente es su hora de salida. Es su hora de salida o está apenas regresando de su hora de comer y está viviendo esta situación. Esta situación del estrés laboral toca y puede afectar a todos y a cada uno de los trabajadores y en todas y las diferentes categorías, en todos los oficios y en todas las profesiones ocurre esta situación de estrés, ¿no? Aquí la imagen nos muestra un trabajador, a lo mejor un poco clásico de oficina, pero se vive dentro de todos los niveles, no importa el puesto que tenga, no importa la actividad que realice, puedo sufrir de estrés. Además, el estrés laboral pues tiene efectos sobre la salud, tanto física como mental, pero también sobre cómo se realiza el trabajo y por tanto sobre ausentismo, rendimiento laboral y productividad. Esta parte no se queda solamente en lo que vive el trabajador, no se queda solamente en sentir esos síntomas físicos, en tener esta parte de estrés, en estar continuamente pensando, sino que afecta tanto sus funciones cognitivas que empieza a dejar de tener concentración, empieza a dejar de tener atención en lo que tiene que hacer. Como vemos en la imagen, todo está ocurriendo. Todo está sucediendo al mismo tiempo, el teléfono, los pendientes, la computadora, las cosas por hacer, y el trabajador no está atendiendo nada. Eso es como una limitante y no le permite actuar. Ajá. Yo les decía que el estrés nos funciona para actuar, para tomar decisiones, para ponernos en acción. Ajá. Cuando tenemos un trabajo importante por hacer, el estrés nos funciona, es nuestro aliado también. ¿Por qué? Porque nos va a poner en este modo de activación. Tengo tanto tiempo para hacer esto, entonces tengo que actuar, tengo que hacer, me organizo, hago, y entonces lo concluyo. Pero la idea es que concluya y ya volvemos a un estado de regulación. ¿Qué pasa cuando no? Pues todo esto que estamos diciendo. Ajá. Pero entonces cuando llega el estrés crónico, cuando llega la fatiga crónica, cuando llega toda esta activación en nuestro cuerpo, que empiezan los dolores de cabeza y las dolencias y las situaciones físicas,
ya no tengo posibilidad de concentrarme. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está manifestando un dolor, porque mi cuerpo está manifestando una inquietud. Ya no tengo posibilidad de concentrarme de la misma manera. Ya no tengo la posibilidad de tomar decisiones respecto a lo que hay que hacer. Ya no tengo la posibilidad de sentarme y poder poner un orden y hacer las cosas, porque ya me siento saturado con todo lo que me está pasando y todo lo que está pasando en mi entorno. Empieza a ver, ya cuando tenemos situaciones crónicas, enfermedades ya más fuertes, entonces pues justamente, ¿qué pasa? Empiezas a ver una situación de ausentismo en el trabajo. Ya no me presenté porque pues tuve una alteración, porque tuve que ir al médico, porque tuve que ir al seguro social, ya traigo mi incapacidad porque ya no puedo estar en el trabajo. Dentro de la consulta interna, dentro de la psicoterapia, que es una de las actividades principales que yo realizo en mi práctica profesional, pues me he encontrado justamente con esto, con trabajadores que se encuentran en una incapacidad de meses porque tienen una alteración fisiológica derivado de una situación de estrés laboral que claro, se nutre y tiene que ver mucho también con la parte del estrés personal que vivimos, pero que entonces tuvo que dejar su trabajo y tuvo que pedir un permiso en este tiempo, esta persona, porque ya no podía presentarse a trabajar, porque ya sus situaciones fisiológicas no le permitían para estar ahí, ni siquiera para hacer un home office, ¿no? De verdad no había posibilidad. Y entonces baja el rendimiento, baja la productividad y pues la pérdida evidentemente no solo es para el trabajador en la parte interna, en la parte de su salud, también termina siendo para la empresa. Imagínense si el 75% de los trabajadores o de los mexicanos nos encontramos en esta situación, entonces, ¿cuál es el riesgo para las instituciones, para las empresas, para el trabajo en general? Entonces tenemos que buscar y poner medidas a esto, porque insisto, hay muchas cosas que estamos viviendo dentro de esta parte de estrés que no tienen que ver tanto con cuestiones de realidad, sino lo que vamos imaginando alrededor de esto, esos escenarios catastróficos que nos ponemos respecto a las situaciones que vivimos. Y entonces no apagamos la alarma, ahí la dejamos prendida, ¿quién sabe cuánto tiempo? Claro, claro que esto se va a agotar. Nuestros recursos personales, nuestros recursos cognitivos, nuestros recursos fisiológicos para ponernos en acción simplemente se agotan. Y llega un momento en que tanto se agota que se quema, literalmente. Y llegamos a un síndrome conocido como el síndrome del burnout, que es literalmente el síndrome del quemado, ¿no? Cuando estamos en una fase, en una situación en que ya no hay manera de ir hacia adelante o hacia atrás, nos quedamos ahí, estamos literalmente quemados. Y en la actividad laboral, este síndrome de burnout lo define la Asociación Americana de Psicología, la APA, lo da a conocer como literalmente el desgaste profesional, ¿no? Y es la respuesta al estrés laboral crónico que surge al trabajar bajo condiciones difíciles, que se caracteriza por un estado de desgaste físico, emocional y cognitivo, que tiene consecuencias muy negativas para la persona y la empresa u organización. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense cómo este desgaste profesional, este desgaste laboral, pues se vuelve crónico. Y entonces ese trabajador que está en situaciones de condiciones difíciles, pues tiene un desgaste por completo que no le permite generar un avance. Entonces ahí vienen los pendientes, se van a seguir acumulando. Ahí tenemos los pendientes, se seguirán acumulando, el teléfono seguirá sonando, los pendientes aquí en la agenda se irán acumulando y yo voy a estar quemado. Yo voy a estar en este desgaste en donde no tengo la posibilidad de reaccionar. Me seguiré sintiendo mal, va a seguir generando en mi cuerpo, fíjense incluso cómo está aquí en la imagen, arañando el escritorio, ¿no? De toda la sensación física que está viviendo.
porque además no atiendo todos estos pendientes y entonces en mi pensamiento lo que sigue ocurriendo de escenario catastrófico es no atiendo estos pendientes y entonces voy a tener una consecuencia laboral. Entonces, si no trabajo, si no atiendo, me van a correr. Si no atiendo la llamada telefónica, a lo mejor esta llamada telefónica era del jefe, imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya no le contestó y a lo mejor la llamada del jefe era, ¿por qué no has atendido todos estos pendientes? Entonces, se sigue acumulando toda esta situación de estrés. Y bueno, vamos a pasar a una parte muy importante de esta charla y de esto que quiero compartirles, que es qué hacer. Las situaciones de estrés o lo que ocurre dentro de nuestro organismo no es algo que podamos controlar fácilmente. ¿Por qué? Porque se encuentra en una parte autónoma de nuestro organismo, ¿no? Hay un sistema que es el sistema autónomo en nuestro cerebro que activa todo esto. Es decir, nosotros no somos conscientes ni es que voluntariamente podemos desactivar, ¿no? No es que podemos ir a desactivar la alarma ya cuando está ahí encendida, ya cuando hay toda esta irrigación de sangre, ya cuando hay toda esta activación orgánica, cuando ya se disparó la alarma, cuando ya a lo mejor estoy viviendo esta situación alterada y a lo mejor se está generando dentro de mi cuerpo todo esto. Eso lo maneja de manera automática y autónoma nuestro sistema nervioso. Pero hay algunas cosas y hay algunos entornos que me pueden ayudar a que esta situación de estrés pueda ser manejable, que podamos regresar a ese estado de tranquilidad, a ese estado de equilibrio en donde necesito estar, en donde mi vida natural y de forma general debe encontrarse, que no es natural que estemos viviendo en esta situación de estrés continuo, que me está limitando en mi vida personal, que me está limitando en mi vida laboral, que me está limitando en mi vida fisiológica, que me está limitando en mi propio concepto acerca de mí mismo. ¿Qué es lo que estoy pensando acerca de mí? Porque no estoy pudiendo cumplir con todas estas exigencias, pero ¿qué pasa cuando las exigencias pues también vienen desde adentro? Muchas veces no solo desde afuera, muchas veces es lo que yo me exijo, con lo que yo me califico, cómo estoy a lo mejor poniendo de manifiesto que soy la persona a lo mejor adecuada o suficiente porque no estoy haciendo mi actividad laboral. Y entonces una de las cuestiones que yo les decía, que es donde se manifiesta o donde lo identificamos a nivel laboral, es que me llevo mi trabajo a casa. Puede tener una idea un poco inconsciente en nuestra mente acerca de como no estoy concluyendo, como no estoy terminando, pues entonces me hago un poco a la idea de que soy muy buena trabajadora porque me estoy llevando el trabajo a casa, porque estoy concluyendo en casa. Pero resulta que en casa tengo otras actividades que son de ser papá, de ser pareja, de ser hermano, de ser hijo, simplemente lo que tiene que ver con nosotros mismos. Es decir, es mi tiempo para mí, es mi espacio y estoy invadiendo mi espacio de descanso, mi espacio familiar, mi espacio personal con situaciones de trabajo. Y eso pues no es nada sano que ocurra. Pero luego ocurre lo contrario también, ¿no? Como ahora ya hay una idea de que me lleve el trabajo a casa, pues ahora cuando llegue al trabajo, cuando llegue a la oficina, pues voy a hacer cosas personales o voy a hacer cosas a lo mejor me voy a poner a ver videos y entonces entramos en un círculo vicioso, entramos en un bucle que es complicado poder detener.
Ajá, en el trabajo hago cosas personales y luego lo que no termino en el trabajo me lo llevo a casa. Y entonces en casa hago cosas justamente laborales o del trabajo, ¿no? Digo, puede haber momentos en que, bueno, hay algo que de verdad es muy urgente, que es muy necesario y que podemos llevarnos este trabajo, pero le destino un tiempo particular y ahí lo concluyo. Ajá, no me mantengo como constante en eso. Fue una de las cosas que más ocurrió en la pandemia, ¿no? Eh, es muy claro lo que a partir de la pandemia ha sucedido, puesto que pues hubo una alteración muy importante dentro de todo nuestro contexto y estructura. Y sí es real que a partir de la pandemia ha habido un incremento muy, muy importante de las situaciones de estrés, de ansiedad y de depresión, ¿no? Sí, yo en la consulta privada justamente he visto esto y he tenido un gran incremento de necesidad de atención por la situación de estrés y síntomas de ansiedad muy fuertes y síntomas de depresión muy importantes que se detonaron a partir de la pandemia. Porque ya de por sí a lo mejor había condiciones no muy favorables a nivel familiar, a nivel personal, a nivel relacional, a nivel laboral. Y cuando viene la pandemia, pues es como, era como tener ahí todo lleno de gasolina, y llegó la pandemia y fue como prender el cerillo y todo de pronto se encendió, ¿no? O explotó, se incendió, explotó. Entonces, sí es muy fuerte lo que se ha vivido a partir de esto, pero una de las características en el entorno laboral más fuerte es que pues la gran mayoría de nosotros, ¿no? Convertimos nuestras casas, nuestros cuartos o nuestros estudios de casa en lugares de trabajo. Pero era no solo mi lugar de trabajo, era el lugar de trabajo de mi pareja, era el lugar de las clases de mis hijos, y entonces en casa estábamos todos y todos viviendo una situación laboral o escolar que ya de por sí suele ser estresante. Y entonces imagínense la gran cantidad de estrés y de situaciones externas ambientales, de estresores, que se llevaron a nuestro hogar. Ese lugar en donde su principal función tiene que ver con la convivencia familiar, tiene que ver con el descanso, tiene que ver con sentirme en un lugar tranquilo, en un lugar seguro, en un lugar en donde puedo estar bien. Y de pronto era como una invasión, ¿no? La invasión del trabajo, de la escuela, y aparte de todo, con esta situación en donde la tecnología, que bueno, fue de verdad una gran aliada en este sentido, porque pudimos continuar nuestras actividades y entonces no se detuvo, ¿no? No se detuvo de una manera grave la situación, tanto laboral como económica, aunque para muchos sí, ¿no? Y que de ahí viene también una situación muy fuerte en donde hubo muchas pérdidas. Hubo pérdidas humanas, perdimos a muchas personas muy importantes, en una manera en la que ni siquiera pudimos tal vez despedirnos de ellas. Las perdimos de verdad en un sentido real, ¿no? De muerte, pero además se perdió mucho el contacto físico, se perdió mucho el contacto emocional, y la tecnología nos permitía mantenernos en esta conexión, pero una conexión figurada, ¿no? En una conexión virtual. Pero además era también de pronto como cierta invasión a nuestra vida personal, ¿no? Porque estaba puesta la cámara y entonces era como si dejaras entrar a mucha gente, en el caso de cuando había conexiones en reuniones o tal vez en la escuela, y entonces había como esta intromisión en nuestra vida personal. Y eso, aunque a lo mejor no lo tengamos claro de una manera consciente, sí de una forma inconsciente sucede así. Ajá, porque estamos llevando toda nuestra vida y todo nuestro entorno externo a nuestra vida interna, a nuestra vida privada, y entonces de alguna manera es sentirnos como un poco anulados
o violados en nuestra intimidad, en nuestra seguridad. Entonces, de pronto, imagínense todo el tiempo que esto ocurrió. ¿Sí? Entonces, la pandemia de verdad fue una de las cuestiones que más elevó esto, porque puso en modo alerta a la gran mayoría. Ya de por sí la situación real, ¿no? Porque una situación real de enfermedad, una situación que estábamos viviendo como sociedad, como población, era sentirnos vulnerables, porque era una enfermedad desconocida, era una situación muy grave que se estaba viviendo a nivel mundial y que todavía sigue, y entonces ya de por sí ahí es sentir vulnerada nuestra seguridad. Y entonces la fase de alarma, la fase de alerta era continua, y entonces cada cosa, una salida, a lo mejor ir a comprar cosas al súper, que alguien externo llegara, que nos trajeran comida, tener contacto con alguna persona, todo era posibilidad de contagio. Y entonces, en esa posibilidad, las alarmas se encendían. Y la cuestión es que no se apagaban. La cuestión es que no se apagaban. Bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a las situaciones de estrés? Quiero establecerles algunas recomendaciones que pueden funcionarnos para poder disminuir esta situación. A lo mejor no vamos a prevenir que ocurra, pero sí vamos a buscar mantenernos en ese estado de equilibrio al que regresar. A lo mejor ya detecté que me estoy sintiendo en este estrés. A lo mejor ya identifiqué ahorita que se trata de un estrés crónico. A lo mejor ya identifiqué que estoy en término burnout de plano en mi trabajo. Y entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Yo marco aquí dos recomendaciones, unas que son, digamos, como de ambiente, algo como muy externo, incluso físicas, y otras que son a nivel interno, a nivel personal, como un trabajo más psicológico. Bien, en torno al ambiente físico, primero, justo procurar un ambiente que sea saludable en todos los sentidos. Y saludable me refiero de verdad a que sea un ambiente en donde podamos sentirnos seguros, que podamos sentirnos tranquilos, que podamos sentir que es un ambiente agradable para nosotros, hacia nuestros sentidos, hacia nuestra parte interna. A lo mejor un poco, pues esto va a tocar también, claro, a los demás, ¿no? Aquellas personas que también estén cerca de nosotros, pero principal tiene que ver con nosotros mismos. Por ejemplo, la parte de los ambientes naturales. Si yo estoy a lo mejor dentro de una oficina, que es un lugar pequeño, un cubículo, que a lo mejor no tiene una luz natural, que a lo mejor no tiene una entrada de aire, que es lo adecuado, que sería de verdad lo necesario, entonces buscar que en algún momento poder estar en el exterior, a lo mejor a la salida del trabajo, poder visitar un lugar, un espacio, un ambiente que me permita respirar un aire natural, que me permita ver algo, que me permita oler un poco lo que tiene que ver con los ambientes naturales, ¿no? Y aquí les pongo que haya efectos sensoriales agradables a los 5 sentidos, cosas que disfrutemos con nuestros sentidos. Un aroma agradable, que a lo mejor yo entre a mi lugar de trabajo o incluso a mi casa y que haya un aroma agradable. Nuestro cerebro más primitivo, que es el cerebro reptiliano, que tiene que ver con el sistema límbico y de lo más primitivo que hay en nuestro cerebro, ¿no? Que fue lo primero en la evolución. Es el que seguimos conservando y seguiremos conservando, y es el que es común a todo el mundo animal. Pero bueno, claro, ya nosotros hemos evolucionado, ¿no? Y es por eso que a lo mejor los reptiles suelen tener estas, a lo mejor cabezas más pequeñas, y justo su bulbo olfatorio es más grande porque es nuestro principal y más primitivo cerebro. Y que a través del olfato entran estas sensaciones, pero además de verdad causan un impacto muy fuerte, muy importante a nivel de nuestro cerebro.
No lo detectamos muchas veces, pero sí es sumamente importante. A veces hacemos aseveraciones como, es que yo no tengo química con una persona, ¿no? Y un poco es real porque la química tiene que ver justamente con las hormonas, con las feromonas en particular, pero esas feromonas entran a través de nuestro sentido olfatorio, ¿no? Y entonces nosotros podemos a lo mejor detectar el aroma, que es el aroma natural de una persona, y eso nos hace sentir cierta distancia o cierto rechazo por esa persona. Pero al contrario, puede ser que detectamos un aroma que nos es muy agradable, algo que inconscientemente nos engancha con ese otro y entonces sentimos una cercanía. Y entonces sentimos una afinidad y podemos establecer contacto, establecer una relación y entonces el olfato es sumamente importante. Y entonces si nosotros buscamos tener en nuestro ambiente un aroma agradable, algo que nos haga sentir bien, ya estamos cambiando algo muy importante y algo muy fundamental, ¿no? Y hay infinidad de posibilidades que podemos tener de aromas o de artefactos que nos ayuden con esto. Buscar un aroma que para nosotros sea agradable, ¿no? Por ahí se comenta que uno de los aromas que causa mayor tranquilidad y relajación es la lavanda. Podemos probarlo, pero a lo mejor no todos nos gusta la lavanda, ¿no? Entonces puede ser vainilla, puede ser canela, puede ser lo que ustedes decidan, ¿no? Eso es en el ambiente, pero también a lo mejor yo procurar que mi ambiente personal, mi aspecto, tenga algo estructurado, algo que me haga ver y sentir natural, que yo misma me vea y me agrade la persona que vea. Ajá. Desde mi arreglo personal, mi aspecto físico, a lo mejor ponerme, no tiene que ser la loción cara y no, algo que a lo mejor simplemente a mí me haga sentir bien, ¿no? Que a lo mejor puede ser desde el shampoo, desde a lo mejor una crema que tenga algún olor. Bueno, esto también es importante. Algo que yo de verdad recomiendo y es mi recomendación más importante y más fuerte es la activación física. El ejercicio constante. De verdad, los beneficios que nos aporta la activación física son inmensos. Es la manera en la que yo ahorita les hablaba que cuando se genera el estrés, hay hormonas que se generan en nuestro cuerpo, que es una hormona tóxica que hay en nuestro cuerpo que altera y activa todo esto. Y cuando hacemos ejercicio, lo que ocurre es lo contrario. Empezamos a generar hormonas de bienestar, empezamos a generar hormonas de felicidad. Las endorfinas, la serotonina, la oxitocina, son hormonas en nuestro cuerpo que generan felicidad, que generan equilibrio, que generan estabilidad. Hay de verdad una gran cantidad de estudios al respecto y comprobaciones muy, muy importantes acerca de lo que el ejercicio genera y la relación tan fuerte que hay para poder hacer este control de estrés. Es más, en la parte cuando hay una activación física con el ejercicio, está viendo ahorita muchos estudios en donde nos dicen que empiezan a generarse mayor conexiones sinápticas a nivel cerebral y que incluso el nacimiento de hormonas cerebrales, de neuronas, a nivel del hipocampo. Y entonces el hipocampo es justamente esta parte de nuestro cerebro que tiene que ver con toda la regulación emocional, con la regulación del estrés justamente, y que además nos lleva a establecer relaciones más cercanas y relaciones más estables. Entonces, el ejercicio tiene que ver justo con esto. Entonces, el estrés mata neuronas, el ejercicio genera mayores conexiones neuronales y se está viendo que hay nacimiento incluso de hormonas o de dendritas, que es el cuerpo de las neuronas cerebrales, que generan a nivel del hipocampo
una mayor activación cerebral. Y bueno, nos ayuda también en la parte de la concentración, en la parte de la memoria, porque otro dato importante, el estrés, justamente uno de los aspectos más importantes que ataca es la memoria a largo y a corto plazo. Y entonces, imagínense también, tiene mucho que ver con las enfermedades degenerativas, ¿no? Que antes a lo mejor hablábamos de enfermedades degenerativas y pensábamos en pues, las personas mayores, cuando les daba esta parte de Alzheimer o alguna otra enfermedad degenerativa. Hoy se está viendo cada vez en menores de menor edad que está habiendo enfermedades degenerativas, ¿no? Ya son situaciones que empiezan a aparecer en edades más tempranas, igual el cáncer, igual la diabetes, ¿no? Entonces ya estamos viendo incluso en niños situaciones de este tipo de enfermedades, que a lo mejor era menos común verlas anteriormente y está relacionado a estos factores de estrés. La activación física, el ejercicio, realmente el ejercicio también revierte las situaciones que tienen que ver con la pérdida de la memoria. Entonces, cuando yo hablo del ejercicio, no solamente hablo de la parte física, de verdad es que orgánicamente hay toda una activación que permite que tengamos este estatus, que permite regresar a nuestro estado emocional de mayor equilibrio. Ajá. El ejercicio que ustedes decidan, lo que ustedes quieran. Y aquí yo lo combino con todo lo demás que viene a continuación, porque el ejercicio de verdad tiene grandes beneficios a nivel emocional, a nivel físico, a nivel personal, a nivel de seguridad interna. Entonces, de verdad, la mejor recomendación que les puedo dar es hay que activarse físicamente. Incluso si estamos en la oficina todo el día en una silla, ¿no? Pues entonces lo recomendable es más o menos en un periodo de una media hora, de una hora por mucho, levantarnos y poder hacer algo de activación física, porque entonces imagínense todo lo que ya de por sí está pasando internamente y además soy sumamente sedentario. No me levanto para nada, ¿no? Incluso quiero ir por una hoja y, pues tengo mi silla de rueditas y ya me moví para donde yo quise y ni siquiera me levanto. Entonces hay que buscar esta parte de activación. Estacionar el carro a lo mejor un poco lejos y por lo menos caminar un poco hacia nuestro trabajo. Hay gran cantidad de actividades físicas para todos los gustos, para todos los horarios también, ¿no? Porque uno de las limitantes más grandes que a veces pues son a lo mejor un poco pues sí, que a lo mejor no son pues un motivo tan real, ¿no? Lo podemos poner como una excusa, pues puede ser el tiempo. Entonces, actualmente hay pues mayores lugares o espacios donde permiten tener una activación, o a lo mejor también lo puedo hacer en casa, y entonces pues habrá que ir buscando esos momentos. Poder tener esta disciplina del ejercicio nos ayuda también mucho en torno a poder establecer compromisos reales con nosotros. Ajá. Y es un compromiso conmigo mismo, es un beneficio que me estoy dando a mí. Y ahora, como parte del ejercicio, cuando lo complementamos con todo lo que viene a continuación, de verdad que es muy funcional. Una alimentación que sea balanceada. Es sumamente complicado cuando vivimos justo en estos tiempos, ¿no? En que los horarios son complicados, los horarios de trabajo, todo el estrés que vivimos, el tráfico, etcétera. Pero buscar generar las mejores condiciones de alimentación, que tengamos una ingesta suficiente de nutrientes y que no terminemos teniendo un desayuno de unas galletas y un café. Un pastelito. Generalmente buscamos, ni siquiera es que busquemos, es que a nivel de nuestro medio,
Lo más accesible de encontrar, incluso lo más accesible económicamente, pues suelen ser las comidas procesadas, las comidas con gran cantidad de carbohidratos o de azúcares añadidos. No me quiero meter tanto en este asunto, yo no soy nutrióloga, pero sí de verdad que esta parte es bien importante. Ajá. El azúcar es uno de los elementos más graves y más dañinos dentro de nuestro cuerpo, sobre todo para esta parte del estrés, ¿no? Yo ahorita les decía que se está viendo una relación muy, muy fuerte entre el estrés y la diabetes, porque empezamos a sentirnos estresados y lo primero que comemos y lo primero que se nos antoja son comidas llenas de azúcares, comidas llenas de ingredientes procesados, que lo único que hacen es causarnos una satisfacción momentánea. Puede ser que nos dé un pico de energía, pero es un pico tremendo, que así como sube, baja. Y cuando baja, vuelvo a necesitar ese pico y entonces vuelvo a comer esas cantidades y mi pico sube. Y entonces imagínense esta insulina que yo les comentaba, está continuamente y continuamente subiendo y subiendo y subiendo y no nos permite regular. Ajá. En cambio, cuando comemos alimentos que son nutritivos, que son lo más naturales que podamos, no quiere decir que no podamos comer carbohidratos, no, pero hay diferentes tipos de carbohidratos. Cuando los carbohidratos son, se le llama complejos, cuando están a nivel natural, a lo mejor las frutas o algún tipo de grano, el arroz, la avena, por ejemplo, nos permite tener, esos carbohidratos se mantienen más en nuestro cuerpo y entonces con una cantidad suficiente podemos mantener una energía que cuando la convertimos justo en actividad física, lo que hace es que digamos, ese alimento, ese carbohidrato, se transforma justamente en energía y entonces se puede quemar, ¿no? Pero cuando ese carbohidrato está ahí, se mantiene, no hago ejercicio y le meto más carbohidrato y más carbohidrato, en lo que se convierte, pues es en grasa. Y entonces, pues vienen otras complicaciones que también tiene que ver con posibilidades de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si mi ingesta es mayormente de proteína, de carbohidratos complejos, de grasa vegetal, entonces voy a mantener a mi cuerpo alimentado correctamente, que me va a dar la posibilidad de tener una mejor concentración, que me va a dar menos sueño, porque estas cargas de carbohidratos y de azúcares procesados dan ese pico de insulina, dan ese pico de energía, pero después me siento con una pesadez. Y de verdad hagan la prueba, yo los invito a que hagan la prueba. Cuando detecten que comen de esa manera, fíjense cómo al poco tiempo hay una baja de energía. A lo mejor me tomo un refresco de cola, una Coca-Cola, y de primer momento me siento que me levanta. Pero al transcurso del tiempo, después de una media hora, después de una hora, después de una hora y media, empiezo a sentir como una pesadez y me da esta idea de, ay, mejor me quiero dormir, mejor no hago. Y entonces empiezo a sentir un malestar en el estómago o problemas digestivos. Ajá, entonces, y al contrario, hagan la prueba, busquen un día, por lo menos una comida en su día, para hacer una ingesta natural, una ingesta llena de proteínas, de grasas naturales y esto, y vean cuál es la diferencia con su energía, vean cuál es la diferencia incluso de su estado de ánimo, simplemente eso, su estado de ánimo cambia muchísimo. Ajá. Y bueno, la parte de la suplementación, me refiero a esta parte de vitaminas que se pueden obtener de los alimentos, ¿no? De los alimentos naturales principalmente y los de origen animal, sobre todo aquellos que son carnes blancas. Y si a lo mejor consideramos que no es suficiente, a lo mejor podemos hacer una suplementación ya con algún, como tal, vitamina o suplemento alimenticio adicional, pero lo principal pues tiene que venir de la alimentación. Otra cosa muy importante, la respiración profunda, ¿no? A veces siento que no es muy valorado esta parte porque dicen como que, ay, eso de respirar a lo mejor no va conmigo o no tiene ningún efecto, pero de verdad que sí es muy importante. Nuestra respiración marca mucho el cómo estamos en nuestro transcurso del día,
cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo dormimos, cómo comemos, está también marcado por el ritmo de nuestra respiración. Entonces, continuamente yo estoy respirando agitadamente y estoy comiendo rápidamente y estoy hablando rápidamente y estoy escribiendo rápidamente. Y entonces nos lleva justamente a no tener una organización, a no tener a lo mejor horarios establecidos. Algo muy importante es en este ambiente saludable, también tiene que ver con los horarios. Busquemos generar organización en nuestras agendas, en nuestros espacios, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana. Tener marcado un ritmo para las actividades que hacemos nos ayuda mucho a poder ser mayormente productivos y que no llegue esta fase de alarma de estrés. Entonces, si yo tengo un horario en el cual me levanto, en el cual a lo mejor después me baño, desayuno, llego a mi trabajo y todo, me permite ir teniendo también metas personales cumplidas, aunque sean así de pequeñitas. Ajá. Entonces, eso ya va generando una idea distinta de forma inconsciente. Y la respiración profunda es muy importante. Si yo me percibo a mí mismo, si yo me cacho que estoy en esta situación de alarma, que ya empecé con el estrés, que ya estoy apretando los dientes, que ya me enojé, que ya... A ver, pon un momento de pausa y haz por lo menos 2 respiraciones muy profundas, en donde tú seas consciente de tu respiración. Sé consciente del aire que está entrando por tu nariz, de cómo está llenando tu organismo y finalmente cómo lo expulsas. Esa expulsión que sea lenta, que sea controlada. Y posteriormente, otra vez. Ser conscientes de nuestra respiración nos ayuda mucho. Si me puedo detener un momento, ser consciente, respirar más profundamente, más tranquilamente, seguramente me va a llevar a poder establecer un ritmo mucho más tranquilo, relajado y adecuado para mis actividades. Otra cosa, encontrar una actividad o actividades que no sean placenteras, algo que verdaderamente disfrutemos hacer, que yo sepa que llegó la hora, ¿no? En esto de poner una estructura y de poner orden y agendar y poner horarios. Esta es mi hora, o este es mi día, o este es mi momento en que yo voy a disfrutar esto. Que no hay algo que lo va a interrumpir, que me va a permitir disfrutarlo, ¿no? Por eso en ese sentido hay que organizarlo bien para que, digo, no lo vamos a poner a la mitad del trabajo, lo más probable es que no lo podamos hacer, no, pues algo que yo quiero hacer placentero es ver series, lo voy a ver a mitad del trabajo. Hay que ser realistas y hay que poner cosas que sí podamos hacer, que sí podamos alcanzar y que sí pueda ser factible dentro de nuestro esquema de vida cotidiana o dentro de nuestra vida personal, ¿no? Porque si me dicen, bueno, pues yo, la actividad placentera es viajar, ¿no? Y es irme de vacaciones. Pero bueno, irte de vacaciones es algo que bueno y está extraordinario y que también lo necesitamos, pero bueno, no puede ser de una forma tan periódica, ¿no? Hay que buscar cosas, si no es cotidianamente, sí semanalmente, encontrar eso que nos sea placentero, que nos llene de tranquilidad, que nos llene de felicidad, pero que además sí lo podamos realizar. Que no se vuelva una acción más que quedó en la idea, que quedó en el veremos, que quedó en el futuro y que como no la hice me causa estrés. Porque entonces, bueno, imagínense. Y bueno, lo último, buscar lo mejor posible el sueño reparador. Sé que a veces esto es complicado, pero yo les sugiero tener una higiene del sueño suficiente. ¿Qué es una higiene del sueño? Tener una rutina adecuada en donde yo también me voy programando en que ya llega la hora de dormir. Desde dejar las pantallas, dejar las pantallas de televisión, de celular, de iPad, de pantallas azules, porque esto está continuamente activando nuestro cerebro. Dejar las pantallas lo más alejado posible de nosotros en la noche. Si no pueden apagar sus teléfonos, porque a lo mejor verdaderamente hay situaciones que son prioritarias que a lo mejor tuvieran que atender, me refiero a emergencias familiares o algo, sí buscar quitar las notificaciones, ¿no? Que continuamente están sonando a lo mejor en la noche, o bajarle justo la luz a la pantalla y dejarlo lo más lejos posible de nosotros.
También ir generando a lo mejor pues esto de tener nuestro cuarto lo mejor posible, organizado, porque esto también nos lleva a una higiene del sueño, ¿no? Si estoy en un lugar desordenado, si estoy en un cuarto en donde está todo tirado, en donde huele a lo mejor extraño, pues entonces también eso es algo que nuestro cerebro detecte que le cuesta trabajo poder identificar. Y otra cosa también importante, que las luces de la habitación se mantengan apagados o con una luz muy tenue, a lo mejor puede ayudar. Y es importante, es otra de las recomendaciones, la música, ¿no? En esto que yo les decía de los sentidos, escuchar una música que sea relajante, sobre todo que pueda ser una música que no tenga letra, que solamente sea el sonido, que sea una música instrumental, no tiene que ser clásica totalmente, pero sí una música que no tenga letra ayuda bastante. Hay muchos playlists actualmente justamente de meditación o de relajación o de ondas delta que ayudan a que nuestro cerebro esté justamente como en un estatus de mayor equilibrio. Esto puede ayudar para el sueño. Si les gusta meditar, es una actividad también extraordinaria que puede ayudar al sueño. Y en el sueño, justo antes del sueño, si tienen dificultad para dormir, pues buscar hacer estas respiraciones profundas. En el sueño también lo ideal es que como adultos tengamos un horario adecuado de sueño y que el tiempo en que dormimos sea mínimo de entre 6 y 7 horas para que se considere que sea un sueño reparador. Hay quienes con menos tiempo logran tener un sueño reparador, depende también un poco de los organismos. Hay quienes a lo mejor duermen desde muy temprano, pero dicen y despiertan cansados, ¿no? A lo mejor durmieron 8 o 9 horas y despiertan cansados, no hubo un descanso, entonces de nada sirvió haber dormido esa cantidad de tiempo. Y ahora, ¿qué recomendaciones personales o a nivel emocional? Tener una organización, una estructura, tener horarios establecidos para lo que hacemos, sobre todo para nuestros tiempos de comida. Eso es muy importante, que no terminamos comiendo de pie cualquier cosa y en cualquier momento, o que hagamos un desayuno y luego ya hasta las 7, 8 de la noche que regreso de trabajar como. Y en todo ese tiempo mi estómago se quedó vacío, o a lo mejor únicamente fui y piqué algunas cosas, pero nada nutritivo. Busquemos hacernos horarios establecidos para nuestro ritmo de comida y en general para nuestro ritmo de vida. Busquemos una organización. Tampoco les pido como ser totalmente a lo mejor obsesivos y que si ya me salí del horario, no, ahora me va a causar más estrés, no, pero sí buscar una organización en lo general, a mi modo, como yo pueda, como para mí sea más conveniente, como yo crea y ojo, donde yo sé que funciona. No todos nos funciona lo mismo, entonces hay que probar. Si esto no me funciona, busco otra manera. Si no te funciona organizarte a través de, no sé, una agenda como tal, busca con las alarmas en el teléfono celular, busca hacerlo en tu computadora, busca hacerlo con post-its de colores, busca cómo es la forma en la que mejor tú puedes organizarte, aprender, generar mejores condiciones de actividad y de productividad. Cuidar los horarios laborales. Y cuidar los horarios laborales no solamente es llegar e irte a la hora que te tienes que ir y a la hora que tienes que llegar a tu trabajo, es buscar que tus actividades de trabajo tengan esa estructura. Y que si a lo mejor mi horario laboral no está siendo el adecuado o el suficiente para la cantidad de actividades que yo estoy teniendo que hacer o las responsabilidades, bueno, tal vez sea momento de poder abordarlo en tu institución, en tu organización, poder hacer saber que no está siendo congruente ese tipo de situaciones. Acuérdense que aquí es también en la parte personal. Otra recomendación, gestos que emitan equilibrio y felicidad. Sonríe, hay que sonreír. Esa parte, incluso hay una conexión bien importante entre la sonrisa y el cerebro. Cuando sonreímos empiezan a activar nuestros músculos en la cara, que ya empiezan a cambiar nuestro chip.
y se activan en el cerebro varios sistemas y varias zonas del cerebro a nivel límbico, donde justamente empiezan a generar una estabilidad y un bienestar. Entonces, pues vamos a sonreír, ¿no? Vamos a poner esta buena actitud. Otra cosa súper importante, conocerse. La conciencia acerca de sí mismo es algo que ayuda demasiado. Conocerte físicamente y emocionalmente, conocer tus emociones, conocer tus sentimientos es algo de verdad muy importante. Si yo identifico que estoy empezando a sentirme irritado, entonces, ¿qué de lo otro que está aquí puedo hacer para buscar darle un formato o darle una salida a eso que estoy sintiendo? Aguas, no es eliminar o quitar lo que sentimos. Si me siento irritado, no me tengo que sentir así, tengo que sonreír. No, tiene que ver con, bueno, conozco que está pasando esto, de dónde viene, cómo lo puedo trabajar, puedo hacer algo al respecto y entonces le damos un adecuado tratamiento a nuestras emociones. Ser consciente de aquellos síntomas que suceden por el estrés y de lo que me causa el estrés. Si yo ya sé que a lo mejor no acabar esta tarea me causa estrés, ¿qué puedo hacer al respecto? Si ya sé que si no acabo esa tarea y me da estrés, inmediatamente me duele el estómago. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Insisto, ser conscientes de nosotros mismos marca una gran diferencia en todos los sentidos. Y pues finalmente expresar mis inquietudes, ¿no? Si me estoy sintiendo así, si estoy detectando esto, puedo expresarlo, puedo decirlo, encontrar una persona que tenga con quien tenga confianza de decirlo, con quien pueda hacerlo. Si definitivamente no, si me está costando mucho trabajo poder manejar esto, el trabajo desde el enfoque y desde la psicología y la psicoterapia es algo que puede ser de mucho beneficio. De verdad, yo he visto esa gran diferencia y creo que puede ser una de las cosas que marque justamente esta parte de diferencia. Si ya llegamos a una situación de estrés crónico, a una situación incluso de ansiedad o de depresión, lo más recomendable es buscar ayuda profesional. Hay tratamientos psicoterapéuticos que son muy efectivos ante esta situación de estrés, pero también hay tratamientos médicos o farmacológicos que van a ayudar a que podamos mantener un estado de equilibrio. Incluso puede haber un trabajo multifuncional, multifactorial entre el trabajo médico, psiquiátrico y el trabajo psicoterapéutico que nos va a permitir regular de una manera interna a nivel biológico con el tratamiento farmacológico y que además se trabaja con el tratamiento psicoterapéutico que permite justamente ir manejando el control de las emociones, hacernos conscientes de nosotros mismos, hablar de lo que nos está pasando, poder tomar decisiones y entonces va a tener un equilibrio por ambos lados y en donde lo ideal es que el tratamiento farmacológico pueda ir disminuyendo para que el trabajo psicoterapéutico pueda seguirse manteniendo y entonces ya no sea como estoy bien porque tomé la pastilla, estoy bien porque me tomé mi ansiolítico, estoy bien porque me tomé mi antidepresivo. Sino es realmente estoy bien, realmente me encuentro bien, soy capaz de trabajar con mis emociones, no es que las evite, no es que las niegue, es que puedo identificar lo que me está pasando, puedo manejar mi estrés, puedo manejar mi ansiedad, puedo manejar mi depresión, ya pude elaborar a lo mejor esta pérdida que tuve, esta situación que ocurrió y entonces puedo yo estar bien, pero de una manera real, de una manera auténtica. No es que vamos a evitar que pasen más cosas, ¿no? La vida continúa y las situaciones de estrés van a seguir ocurriendo, pero entonces la diferencia está en cómo lo estoy manejando, la diferencia está en cómo lo estoy afrontando, la diferencia está en que estoy consciente de mí y tomo decisiones adecuadas y suficientes respecto a esto. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su escucha, agradecerles su atención para este tema. Me pongo a sus órdenes con mucho gusto. Y bueno, pues por aquí creo que hay algunas preguntas que podemos
seguir alimentando el tema. Yo con mucho gusto lo que pueda abordar lo haremos. Si hay algo que no sepa, con toda la honestidad y con toda la sinceridad, así se los haré saber y me lo llevaré de tarea para poder en algún momento volverles a compartir. Pero bueno, soy todo oídos y muchísimas gracias de verdad por este momento. Maestra Jennifer, muchas gracias por su ponencia. Tengo algunos comentarios y algunas preguntas que voy a leer para que usted nos haga favor de contestar. Claro que sí, con gusto. Dice, bueno, alguien aporta, dice, es muy importante decir no, para no saturarnos, pero también pues, aceptar que no siempre debemos de tomar en cuenta de manera personal lo que los demás dicen. Correcto. Muchas gracias por el comentario. Hay una situación muy general que nos ocurre, a veces hasta de forma inconsciente, y es que justamente los comentarios, la calificación o la evaluación que otras personas hacen de nosotros tiene una gran influencia. Y termina siendo la manera en la que incluso nos definimos. Yo les puedo hablar que llegan los pacientes a mi consultorio y una de las primeras cosas que yo les pido es que ellos se describan. Y cuando quieren hablar de sus cualidades, les cuesta tanto trabajo porque la tarea no es describirte de lo que los otros dicen de ti, es escribirte de lo que de verdad tú crees de ti. Aquello que en realidad tú piensas y tú estás viviendo, y les cuesta tanto trabajo identificar sus cualidades, pero la lista de defectos es muy grande y la lista de las cosas que hacemos mal y que no me gustan de mí son enormes. Entonces, y a veces esa lista también está influenciada por la opinión de las otras personas. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuándo sí podemos tomar en cuenta la opinión de los demás? Cuando esas personas realmente son personas que se interesan por nosotros de una forma auténtica. Aquellas personas que nos quieren, aquellas personas que nos aman, aquellas personas que quieren un bien para nosotros, porque no somos perfectos y podemos cometer errores y tener muchas faltas. Y entonces las personas que realmente nos quieren se van a acercar y nos van a decir un comentario que va de acuerdo con eso. Pero cuando los comentarios son malintencionados y son personas que no quieren nuestro crecimiento, que no quieren nuestro bienestar, pues entonces de la A a la Z pueden tener una definición para nosotros. Y si nosotros nos tomamos a pecho esas definiciones y esas opiniones, pues entonces imagínense cómo terminamos. A veces tomamos más en cuenta lo que las personas poco cercanas a nosotros nos dicen, y los halagos que nos dicen las personas que no quieren, nos dicen, ay, no, solo lo dices porque me quieres, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Está bien, maestra. Mire, también comentarle, hay muchas felicitaciones por su ponencia. Muchas gracias. En la mayoría de las personas que están ahí están haciendo esos comentarios. Bueno, otra persona también expuso que en el tiempo de la pandemia se incrementaron los síntomas, principalmente porque no se sabía si se iba a conservar el trabajo o no, porque muchos lugares cerraron. Sí, una de las condiciones más desfavorables, ¿no?, que hubo ante esta situación de pandemia, pues tiene que ver con la pérdida en general, ¿no? Yo les hablaba de las pérdidas de las personas, pero hubo mucha pérdida de empleo, hubo mucha pérdida de trabajos, tanto en la parte de negocios particulares, ¿no?, como lugares donde cerraron y entonces no había más que despedir a los empleados. Pero justamente cuando estuvimos viviendo esta situación, había la idea constante y continua de esto no va a prosperar, me van a correr, no lo estoy haciendo bien, aunado a que había que aprender una gran cantidad de habilidades tecnológicas para poder llevar a cabo nuestras actividades de forma virtual y de forma digital. Y a lo mejor personas que no estaban habituados a hacerlo, o pues toda esta invasión a nuestra privacidad que les decía. Entonces, sí, y yo les decía, justamente yo vi un incremento muy fuerte en los síntomas de
de la situación, y las enfermedades físicas a partir de eso han incrementado también una gran cantidad. Maestra, también otra persona comenta que ¿qué recomienda hacer cuando el ambiente de trabajo es tóxico y no hay voluntad de los directivos por mejorarlo con el objetivo de brindar un servicio de calidad a los clientes? Bien. Bueno, pues a ver, cuando el ambiente a lo mejor no me está dando las mejores condiciones, cuando no encuentro a lo mejor el apoyo o el respaldo, pues a ver, es momento justo de irme a esta parte interna, a revisar qué está pasando conmigo. Primero, de qué manera en la parte personal me está afectando. Si este ambiente tóxico yo me lo estoy llevando a mi casa, me lo estoy llevando a mi ambiente personal, entonces yo me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces, uno es como identificar, poner un límite muy claro. Ajá. Si se buscaron algunas alternativas para mejorar el ambiente y no se da, entonces es como poner un límite muy claro. No quiero decir que voy a dejar de hablarles a las personas. Es el límite, hay que tener claro que los límites sí son para que los otros los respeten, pero principalmente son para mí. Es decir, hasta dónde yo puedo ser capaz de tolerar una situación. Ajá. Poner un límite muy claro, hasta dónde puedo tolerar, hasta dónde puedo llegar, que esta situación no me esté invadiendo en lo personal, que yo no me lo esté llevando a mi casa, que yo no esté generando una contaminación en mi propio ambiente de vida, porque entonces estamos haciendo únicamente una extensión. Y entonces ya me llevé al ambiente tóxico y regreso y otra vez está el ambiente tóxico. Ajá. Entonces es trabajar mucho con nosotros mismos en, a ver, ¿dónde está mi propio bienestar? ¿Dónde está mi estabilidad? Si vemos que definitivamente no hay posibilidad de hacer un cambio y de verdad sí está generando en mí, me está invadiendo, me está intoxicando, me está contaminando, pues a lo mejor será tiempo de valorar, ¿no? ¿Qué tanto puedo continuar dentro de esta actividad o qué acciones se pueden llevar a cabo? Ojalá que hubiera la posibilidad y la disponibilidad, ¿no?, de las personas que están a cargo de poder hacer algunas actividades. ¿Qué actividades se pueden hacer? Algún tipo de talleres, algunas pláticas, incluso poner un estante o un lugar en donde los trabajadores puedan acercarse a platicar acerca de lo que están viviendo, acerca de lo que están sintiendo. Eso pues sería lo ideal, pero si definitivamente no, entonces trabajemos con nosotros mismos, hagamos y busquemos estas recomendaciones que yo les hacía. Bueno, hay una pregunta muy similar. Dice, ¿qué recomienda cuando se ven situaciones que están afectando a la empresa y uno trata de hacer ver a los directivos tal situación, pero los compañeros le hacen a uno la vida complicada y uno se estresa por no saber llevar la situación y muchas veces mejor uno renuncia? Sí. A ver, hay que tener claro que esto que podemos hacer tiene que ver con nosotros mismos, no tiene que ver con los demás. Es decir, si yo intento hacerle ver a los demás, si yo intento generar un cambio en los otros, lo más seguro es que no lo voy a lograr y sí me voy a frustrar. ¿Y qué va a pasar con esa frustración? Va a crecer la ansiedad y entonces el afectado termino siendo yo. Ante una situación de frustración también se elevan estas alarmas que decíamos y esta situación de estrés. Entonces, ocurre en el trabajo, pero también ocurre en general, ¿no? De luego llega a la consulta, yo quiero hacer cambiar a mi esposo y quiero que piense esto y quiero que mis hijos hagan esto. Y es que el trabajo es contigo. Tiene que ser de forma interna, tiene que ser particular. Si este ambiente, insisto, ¿no? Si el ambiente no me está favoreciendo, hay que buscar hacer este tipo de actividades, poner límites claros, hacer una organización adecuada conmigo mismo, generar lo mejor que yo pueda estar, ajá, lo mejor que yo pueda estar en este ambiente.
porque si intento hacerlo todo hacia afuera, de verdad que nuestra frustración va a ser terrible, va a ser terrible. No, el compañero 1 no quiso, el compañero 2 no quiso, el compañero 3 tampoco, el jefe 1 no, el jefe 1 no. Entonces, imagínense esta situación de frustración. Entonces, el trabajo mejor es buscarlo hacia adentro. Hay una pregunta también similar, dice, ¿cómo manejar el estrés cuando en el trabajo te contratan 24/7 y siempre tienes que estar disponible? Límites, por favor. Creo que con la pandemia fue muy claro y se dio mucho que la disponibilidad tenía que ser 24/7, ¿no? Y entonces sonaba el teléfono el domingo en la noche y había que contestar, y llegaba un correo y era el día de descanso y había que responder y había que dar respuesta inmediata. Entonces, a ver, somos seres humanos y tenemos nuestro esquema, ¿no? Nuestro esquema, nuestra organización interna, que incluye la parte del trabajo, que incluye la parte de nuestro descanso, que incluye la parte de nuestra relajación, de nuestra diversión, de nuestra recreación. Y entonces tenemos que respetarnos a nosotros mismos en ese sentido. Si se requiere poner un límite en ese sentido, entonces adelante. Digo, o a menos que de verdad sí haya sido como bajo ese esquema de contratación, pero eso ya de verdad estamos hablando de cuestiones inhumanas en el trabajo. No podemos estar 24/7 absolutamente, total y absolutamente en el sentido modo trabajo. Ajá. Entonces es respetarnos a nosotros mismos, si vamos a poner estos horarios que yo les decía, por favor, respetemos estos horarios, seamos fieles a nosotros mismos. Si los demás no quieren respetar esa parte, sí hagámoslo nosotros, pongamos límites claros ante esta situación. No estoy diciendo que nos peleemos con los jefes, no estoy diciendo que no hagamos el trabajo, sino que sí pongamos límites claros, ¿no? Los límites nos sirven a nosotros para poder generar una estabilidad emocional.